Hemos de observar nuestros pensamientos y las palabras que pronunciamos, le dijo Melissa. Eso supone mucho esfuerzo porque los dos hemos sido programados por nuestros padres, que vivieron en los tiempos de la Gran Depresión, a preocuparnos primero y luego hacernos las preguntas. Los dos se ayudaron mutuamente a no desviarse de su camino. Los amigos y familiares, con toda su buena intención, se compadecían de la situación de Danny. Es terrible tener que volver al mercado laboral. Pero él le respondía amablemente: hemos elegido no creer eso. Danny y Melissa aceptaron y sintieron verdaderamente el duelo por la pérdida, pero también rechazaron vivir en un mundo de pobreza y carencias. En su lugar afirmaron: el universo es generoso y abundante. Danny pasó su duelo y se enfrentó al sufrimiento con valor y con la ayuda de la gracia. El miedo y el pánico fueron desapareciendo a medida que se fue abriendo a nuevas oportunidades y éstas empezaron a presentarse en su vida. A las 2 semanas de haber finalizado su trabajo, le ofrecieron un puesto con contrato temporal que acabó convirtiéndose en un trabajo fijo dentro de una empresa consolidada. Una de las frases típicas que solemos oír cuando perdemos un trabajo es: no es nada personal, que significa que no es personal para el empresario, pero para el empleado sí lo es y mucho. Es muy duro estar convencidos de que nuestro trabajo era importante para la empresa y que ahora de buenas a primeras resulta que pueden arreglárselas sin nosotros. No es de extrañar que las personas en estos casos a menudo se sientan desvalorizadas. Cuando sienta que una situación laboral se ha convertido en algo personal, recuerde que su trabajo es personalizar la curación. ¿Qué le parecería decirse: soy una persona valiosa? Recuerde que ha de afirmar esa frase basándose en quién es usted, no en lo que hace. Recuerde también esto: mi valor como persona está por encima de cualquier trabajo. La aceptación, es decir, hacer las paces con la realidad de lo que acaba de suceder, puede ser la parte más dura de afrontar la pérdida de un trabajo. No puede cambiar lo sucedido, pero sí aceptarlo y pasar el duelo de una forma positiva y productiva. Muchas personas creen que la aceptación significa que les ha de gustar lo que ha sucedido o que les parece correcto. Sin embargo, lo que realmente significa es que usted reconoce la realidad de que se ha producido una pérdida. Usted ha pasado de la etapa del no debería haber ocurrido, que es la negación, a la del ha sucedido, que es la aceptación. En cierto modo, perder el trabajo es como una muerte súbita. Podemos sentirlo como una traición. Como en otras pérdidas que hemos descrito, una de las claves es prestar atención a lo que le dice su mente. Si le está diciendo: ya no soy nadie, ya no le importo al mundo, ya no le sirvo de nada a nadie, son creencias negativas que no debería repetir. Usted ha de aceptar la realidad de su pérdida, pero no creerse sus pensamientos negativos. En última instancia, deberá darse cuenta de que lo que le ha sucedido es por su bien. Para conectar con lo que no está al alcance de su vista, pruebe la siguiente afirmación: todo está sucediendo por mi bien supremo. Aceptar su auténtico yo. Cuando practique la aceptación en su entorno y en el mundo, también ha de mirar en su interior y estar dispuesto a aceptar a su verdadero yo. Plantéese la posibilidad de dejar ir y sanar ciertos aspectos o ideales a los que se ha estado aferrando y liberarse de las expectativas que otros han proyectado sobre usted, pero que no le son útiles. Kenneth estaba reflexionando sobre su experiencia del amor. Él creía que siempre que una persona ama realmente a otra acaba sufriendo. Era consciente de que a la mayoría de las personas no nos enseñan a amar en las relaciones, especialmente si son gays. En el pasado, ni los gays ni las lesbianas habían tenido modelos de rol claros. Cuando vemos imágenes del orgullo gay o de personas que dicen que se sienten orgullosas y cómodas en su piel, no hemos de olvidar que ese orgullo lo han adquirido después de muchos años de sentirse totalmente marginados. Como dijo Kenneth, tengo unas cuantas cicatrices en mi corazón que se deben a mi inseguridad respecto a mi identidad y a sentirme avergonzado de la persona a la que amaba. Durante años, Kenneth había intentado ser como sus padres querían. Sin embargo, deseaba profundamente poder revelar su verdadero yo. Algunos gays tienen que enfrentarse a un reto aún mayor en esta área:
debido a la enorme presión a la que están sometidos por parte de su familia y de la sociedad, que les exigen que sean de cierta manera. Muchas personas no se dan cuenta de que los gays y las lesbianas tienen que pasar el duelo por romper el molde en el que se suponía que debían encajar. A pesar de todos sus esfuerzos, no podía ser la persona que sus padres esperaban, y puesto que le faltaban buenos modelos de rol, cuando era veinteañero y treintañero tuvo una serie de relaciones conflictivas. Cuando su pareja le amaba, él no era capaz de corresponderle. O bien era él quien amaba, entonces no era correspondido. También tuvo muchas relaciones a distancia y ahora se da cuenta de que eran una forma más de evitar el compromiso que implica una verdadera relación íntima. Si alguien estaba lejos geográficamente, no tenía que participar realmente en la relación y arriesgarse a ser vulnerable. La consecuencia de todo esto era una herida tras otra. Ya cuarentón, empezó a ir a la consulta de una terapeuta. En una de sus sesiones se sentía especialmente mal por su relación con Jerry, un hombre con el que estaba saliendo, porque una vez más se repetía la situación de que no era correspondido. La terapeuta le sugirió que intentara dibujar sus sentimientos. ¿Dibujar lo que siento? ¿Qué aspecto tendría? Pensó para sí. Al final decidió tener una actitud abierta y se lanzó a dibujar. Lo primero que dibujó fue su resquebrajado corazón. Era un corazón entero, a pesar de que en una parte tenía una fisura, una gran grieta en un costado. En otra parte le faltaba un trozo, y en la base estaba totalmente destrozado. Al mirarlo lloró al ver tanto sufrimiento y dolor. Cuando se lo mostró a su terapeuta, ésta le señaló una zona y le preguntó: ¿qué significa este corte? Entonces le pidió que le explicara qué representaba cada grieta, quién le había herido y cómo había sucedido. Fue un ejercicio muy potente, pues estaba ante un corazón doliente, herido, exhausto y deshidratado que no había recibido suficiente amor. «Necesito más amor», dijo. La terapeuta le ayudó a ver que aunque a él le pareciera que todo se debía a que era gay, en realidad el problema era la falta de autoestima y su temor a ser vulnerable en una relación. Probablemente si hubiera sido heterosexual le habría sucedido lo mismo. A medida que Kenneth iba haciendo progresos en su terapia, se fue dando cuenta de que el mero hecho de hablar de su dolor estaba empezando a reparar las grietas. Estaba sanando mi corazón a través de la compasión por mis experiencias del pasado y de empezar a valorar todo lo que me había sucedido. Cuanto más hablaba y lloraba, más vibrantes empezaban a ser los dibujos que hacía de su corazón. Estaban adquiriendo una nueva textura. Las grietas y las fisuras se estaban rellenando y se convertían en una afirmación de vida. Kenneth conectó con su espíritu y se dio cuenta de que su corazón podía regenerarse constantemente. Se relajó al adquirir ese conocimiento y repitió: «El espíritu vive inmutable y completo en mi hermosamente desgastado, fisurado, pero entero corazón». La liberación de su falsa creencia de que jamás encontraría a nadie que le amara y el duelo por haberla perdido fueron terapéuticos para él. Ahora estaba convencido de que sería capaz de amar a muchas personas en su vida. Así que, ¿por qué no pasar algún tiempo manteniendo una relación consigo mismo, amándose y tratándose como le gustaría que lo hiciese su pareja ideal? Repitió la siguiente afirmación: «Tengo una relación completa y amorosa conmigo mismo». Tanto si iba a hacer una excursión en solitario, a que le dieran un masaje, o si se regalaba flores, se relajó disfrutando de su buena relación consigo mismo. Me volví más comprensivo y con más capacidad para perdonar, y así es como lo contemplé. Me di cuenta de que si alguna vez iba a tener una relación con una pareja que me quisiera, primero tenía que crearla dentro de mí. Al final, Kenneth encontró esa relación con Dan, y hoy de hoy día sigue repitiendo sus afirmaciones favoritas. Mi vida está equilibrada. En mi relación doy y recibo amor. Actualmente se atreve a arriesgarse más, aunque todavía tiene que aprender muchas lecciones y que romper muchos patrones. Por ejemplo, al principio le dijo a Dan: «Te voy a romper el corazón». «¿Qué quieres decir?», le preguntó Dan un tanto anonadado. «Cuando dos personas se quieren, acaban rompiéndose el corazón mutuamente», le dijo Kenneth. «Yo no elijo esa realidad», respondió Dan. «Creo que si estamos enamorados, nos vamos a romper mutuamente el corazón para que se abra por completo. El amor se abrirá paso por los lugares cerrados y blindados que pueda haber en nuestros corazones».
Kenneth no esperaba semejante respuesta, y nunca lo había visto de ese modo. Esa respuesta le ayudó a darse cuenta de que seguía enganchado a sus pensamientos negativos, un descubrimiento que fue uno de los muchos regalos que le está dando esta relación. Empezó a cambiar su visión de las cosas y a resolver algunos de sus conflictos. La respuesta de su pareja no se centraba en la herida, sino en la expansión que ésta puede crear, una visión más amorosa y unas ideas más positivas sobre el amor. Su relación sigue siendo sólida y continúa abriendo y sanando sus respectivos corazones. Los conflictos de Kenneth eran sobre su identidad y su falta de autoestima, pero muchas personas lamentan la pérdida de quienes creían que deberían ser. Algunos hombres lamentan no tener un abdomen de culturista, y muchas mujeres tendrán que aceptar que nunca conseguirán ese cuerpo de bikini tan deseado. Otros desearían ser más altos, más bajos o de otra raza. Al final, todos tenemos que pasar un duelo por esos me gustaría ser y avanzar hacia la felicidad y la aceptación como nuestra única realidad. Duelo por lo que nunca fue. La mayoría entendemos cómo nos sentimos respecto a las personas y las mascotas que hemos perdido. Pero existen otros tipos de duelo, incluido el que sentimos respecto a nuestras supuestas vidas. El siguiente ejemplo es perfecto. Dawn había trabajado mucho para curar su cáncer. Su odisea incluía desde la medicina occidental hasta tratamientos complementarios. Ahora asistía a un grupo de apoyo y había compartido que ya no tenía cáncer, pero que seguía estando muy triste. La noticia sobre mi cáncer es buena. ¿Pero por qué sigo estando tan triste?, preguntó. Aunque se había esforzado mucho en curarse, no se había tomado su tiempo para el duelo. ¿Qué tenía que lamentar con el cáncer? Muchas cosas. El tipo de vida tras superar el cáncer no era como ella esperaba, no era lo que había imaginado. Dawn tenía que expresar su tristeza respecto a esa pérdida. Un par de afirmaciones útiles son: me permito estar triste. Todas mis experiencias me hacen más fuerte. A algunas personas con cáncer les resulta útil repetir afirmaciones curativas junto con afirmaciones para su duelo. Saben que la normalidad no volverá, pero pueden encontrar una nueva normalidad. Honro la pérdida del tipo de vida que pensaba que iba a tener y acepto la nueva vida que tengo por delante. Dawn, como muchas personas, creía que su cuerpo era invencible y que no podía pasarle nada malo. Sin embargo, la enfermedad llamó a su puerta. Su afirmación podría ser: soy responsable de mi salud, pero no me voy a culpabilizar de mi enfermedad. Estaba furiosa porque creía que su cuerpo la avisaría antes de que le sucediera nada malo. Pero no fue así, por lo que necesitaba perdonar a su cuerpo por traicionarla. Perdono a mi cuerpo, amo a mi cuerpo. Liberarse de ideales nocivos y no realistas. También podemos estar de duelo por la pérdida de la imagen que tenemos sobre la pareja ideal que deberíamos encontrar. Puede que hayamos estado tan centrados en esperar al señor o la señora perfectos para compartir nuestra vida, que un buen día al despertarnos nos damos cuenta de que hemos malgastado una gran parte de ella. Eso puede provocar tristeza y depresión, y no nos será fácil detectar la razón. No nos damos cuenta de que la depresión es un tipo de duelo. Hemos de lamentar la pérdida de la persona que nunca apareció y de la vida que nunca tuvimos. Afortunadamente, cuando nos concedemos el tiempo necesario para lamentar esa pérdida, quizá por primera vez en nuestra vida, por fin podemos vivir en el presente. Deirdre asistió a un taller sobre sanar el duelo. Cuando por fin descubrí lo que sentía, empecé a llorar. Sentía una profunda tristeza porque él jamás había aparecido, pero también sentí un profundo alivio después de mi llanto, porque me di cuenta de que mi búsqueda había terminado. El resto de mi vida podía dedicármelo a mí. Puede que usted encuentre a su pareja perfecta o puede que no, pero eso no importa, porque descubrirá una nueva forma de libertad que procede de aceptar la realidad y de vivir su vida plenamente solo para usted. Otro tipo de duelo que puede que tenga que trabajarse es el de no haber conseguido el éxito profesional que usted esperaba lograr.
Usted creía que debía llegar a ser un famoso bailarín, ganar el premio Pulitzer o ser una estrella de cine. Pero no sucedió. Sí, mala suerte. Pero tiene que aceptar su destino y valorar su vida. Puede pasar el tiempo lamentándose de que no ha llegado su gran oportunidad, lo cual le aportará una buena dosis de malestar diario, o puede reconocer que su vida profesional solo es una expresión más de usted mismo y seguir bailando aunque no tenga mucho público. Pásaselo bien escribiendo, aunque solo lo haga para un grupo de escritura. Actúe por el placer de hacerlo, aunque no tenga ningún premio de la Academia en la repisa de la chimenea. Cuando está viendo una película y la trama da un giro inesperado, no se levanta y empieza a gritarle a la pantalla que no está siguiendo el guión que usted había previsto. Lo mismo sucede con su duelo invisible. Su vida es como una película que se está proyectando ininterrumpidamente y que está fuera de su control. Del mismo modo que no se levantaría a mitad de la proyección alzando su puño contra la pantalla, tampoco se rebele contra su vida empezando a gritar indiscriminadamente a todas las cosas que le suceden. Siéntalas, lamentelas si son pérdidas y no le añada negatividad a la mezcla. Se dará cuenta de que el duelo tiene el maravilloso poder de curarle y consolarle de todas sus pérdidas. De la misma manera que existen distintos tipos de conexiones y de apegos, también existen distintos tipos de pérdidas. En el momento en que usted empiece a reconocer que la pérdida es real, entonces podrá empezar su proceso de sanación. En este capítulo hemos visto distintas pérdidas, unas evidentes y otras no tanto. Ahora bien, puede que a usted se le ocurran algunas que nosotros no hemos mencionado. Sea cual fuera el tipo de pérdida, siempre se merece su duelo. Todas mis pérdidas merecen una curación. El duelo me curará de todas mis pérdidas. Tanto si su pérdida fue algo que sucedió en el mundo externo, como si se trata de una expectativa de un tipo de vida que no se cumplió, siempre es posible la sanación. El regalo invisible llegará cuando usted se permita sentir su duelo y sanarlo. Y cuando sea capaz de olvidarse de sus expectativas, se dará cuenta de que por primera vez en su vida está viviendo en el presente. Capítulo 7. Usted puede sanar su corazón. Este último capítulo es un recordatorio de que la vida siempre se encamina hacia la sanación. Todos tenemos aspectos que no hemos desarrollado lo suficiente y que están deseando ser reconocidos y sanados. Puede que se manifiesten como opiniones, traiciones o rupturas, o como 1.000.000 de dificultades varias a las que hemos de enfrentarnos. La sanación solo necesita que usted esté abierto y predispuesto a ella, porque la vida le ama. Si está dispuesto a liberar cualquier sentimiento profundo que le surja cuando experimenta una pérdida, está en el buen camino. Y si no es así, la vida igualmente le aportará las lecciones que necesita para conseguir su sanación. Aunque usted malinterprete estas lecciones como un tipo de castigo, no son más que experiencias de la vida. Liberarse de los prejuicios y los resentimientos. Penny llevaba 3 años en Hollywood y estaba convencida de que iba a ser alguien. Era de un pueblo de Iowa y se había ido a California con 23 años a estudiar interpretación. Conseguía algún que otro papel de actriz secundaria, pero esperaba su gran oportunidad. Su amiga Cindy, que trabajaba para una empresa de catering, le había proporcionado un trabajo de camarera. Era perfecto porque si le salía un buen papel no tenía que dejar ningún trabajo fijo, y si hacía algún taller sobre artes escénicas, podía tomarse una semana libre sin ningún problema. El catering también le permitía hacer algo que nunca hubiera imaginado: observar las vidas ajenas. Estuvo en eventos para estrellas de cine y siempre tenía alguna anécdota que contar, como que Cindy y ella habían estado en un acto organizado para Elizabeth Taylor y que ésta fue muy amable con todo el mundo. Cindy se dijo que cuando ella fuera famosa también intentaría ser amable con todos. Este trabajo también le dio la oportunidad de trabajar no solo para millonarios, sino también para multimillonarios. Una noche las 2 amigas estaban trabajando en un catering en casa de la familia Grossman.
No sabía cómo habían conseguido su fortuna, pero era evidente que no había sido a través del mundo del espectáculo o de algún otro talento artístico. Tenían una cascada en una sala de estar de dimensiones inimaginables y tantas habitaciones y cuartos de baño que era imposible contarlas. Las obras de arte que hay aquí valen más de lo que tú y yo llegaremos a ganar en toda nuestra vida, dijo Cindy. Pero a Penny esa opulencia no le llamaba especialmente la atención. Estuvo haciendo comentarios negativos toda la noche y se alegró cuando terminó el trabajo. Cuando consiguió un papel de camarera en una popular comedia, se entusiasmó. Solo tenía 2 líneas. ¿Qué desea comer? La ensalada chef es exquisita, que estuvo practicando durante 2 días. Las repetía seria, alegre e incluso con acento sureño. El papel le salió bien, pero sus 2 líneas como camarera no la convirtieron en una estrella. En los 10 años siguientes fue vecina, vendedora, camarera y criada. Mientras tanto, el catering seguía siendo su principal medio para ganarse la vida. Cindy había dejado el catering y la interpretación y se convirtió en agente inmobiliaria, pero seguían siendo buenas amigas. A medida que Penny se iba haciendo mayor, tenía que competir contra candidatas más jóvenes para los papeles y le pareció que unos senos más grandes le darían ventaja, así que empezó a ahorrar dinero para agrandárselos. Le recomendaron un médico, fue a su consulta y lo primero que hizo fue la palpación de sus mamas. Le estaba hablando con voz relajante y animada, cuando de repente cambió a un tono serio. ¿Sabías que tienes un nódulo?, le preguntó. Tócalo. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Penny se quedó atónita al palparlo. No tengo ni la menor idea, respondió. No sé por qué no lo había notado. Por eso los nódulos son tan peligrosos, porque es difícil localizarlos. El doctor le dijo que tenía que ir a un oncólogo y Penny le respondió que no tenía seguro médico. Pide cita de todos modos, le dijo, y díselo. Hay muchos programas para costear el tratamiento. Cuando llamó a la consulta y le dijo a la recepcionista que no tenía seguro, ésta le informó de que cada martes el doctor visitaba a los pacientes en la clínica Grossman. Se sintió más aliviada al enterarse de que había varios programas de ayuda para financiar los gastos. Pero entonces llegó la terrible noticia de que tenía cáncer y que tenían que hacerle una mastectomía. Respiró más tranquila cuando le dijeron que todos estos gastos también quedarían cubiertos por la misma Fundación para el Cáncer. Aunque los aspectos prácticos estaban resueltos, Penny se sumió en una depresión profunda que le duró algún tiempo. Incluso cuando le dijeron que la fundación también cubriría los gastos de reconstrucción de la mama, no pudo superar su melancolía. Se dio cuenta de algo que muchas personas con cáncer han tenido que comprender. Has de pasar el duelo por perder la vida que sabes que no volverás a tener. De algún modo, nunca más volverás a liberarte del cáncer. Tu vida será diferente, un tipo de vida que no esperabas, pero aún así puede ser una vida maravillosa. Muchos nos olvidamos de dedicar un tiempo a llorar este tipo de pérdida. Para algunos representa la pérdida de la inocencia o de su salud. Para otros supone reconocer que nos pueden pasar cosas malas y que realmente pasan. Penny, como tantas otras personas, se dio cuenta de que aunque viviera muchos años, tendría que pasar su duelo. Al día siguiente de la operación, fue a verla al hospital su profesora de yoga y le habló sobre algunos de estos conceptos. Penny, tienes que vivir plenamente el duelo por la vida que has dejado atrás y aceptar la nueva que está por llegar. Este puede ser un momento de transición importante y debes dejar a un lado tus resentimientos, pensamientos mezquinos y prejuicios. Procura perdonar y entrar en tu nueva vida libre de cargas, le aconsejó. No tengo muchos prejuicios ni resentimientos. Eso es perfecto. El hecho de decirle al universo que no tienes prejuicios o resentimientos hará que si tienes alguno escondido salga a la superficie y puedas sanarlo. Bien por ti, por tu buena disposición, le contestó sagazmente la profesora de yoga. Más tarde, Penny empezó a preguntarse qué tipo de prejuicios tenía realmente y qué lecciones debía aprender. Al día siguiente, Cindy fue a buscarla a la clínica para el cáncer y la ayudó a establecerse de nuevo en su casa. ¿No te parece irónico que los Grossman, la familia que tanto odiabas, es la que creó la fundación y la clínica que te ha salvado la vida?, le dijo Cindy mientras recogía las cosas de su amiga. Penny se quedó atónita.
No había relacionado a la familia multimillonaria con la Fundación contra el Cáncer. Oh, Dios mío, Cindy, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta hasta ahora? La joven Penny nunca tuvo presente si dedicaban parte de su fortuna a obras de caridad o si compartían su riqueza de algún otro modo. Ahora me doy cuenta de que era permisiva con las estrellas de cine y que juzgaba al resto de las personas. Eso supuso un auténtico comienzo para ella, pues empezaron a salir a la superficie muchas cosas similares que tenía que sanar. Muchas veces nos olvidamos de que el duelo es una de las formas en que afrontamos el cambio, y la enfermedad siempre representa un cambio. Aquí tienes algunas afirmaciones potentes. En el mundo hay una bondad invisible. Recibo todas las lecciones que la vida tiene reservadas para mí. Encontrar el sentido después de una pérdida. Como ya hemos dicho anteriormente, Elizabeth Kubler-Ross identificó las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y posteriormente se consideró que había una 6ª etapa: encontrar el sentido después de la aceptación. A veces, cuando nos atrevemos a sentir plenamente nuestro duelo, podemos hallar un sentido profundo y curarnos a un mismo tiempo. Vamos a hablar de la historia de Gail Bowden, porque Brandon, uno de sus hijos, nació con espina bífida, y ella se dispuso a darle una vida maravillosa. Brandon era un niño muy feliz. Le encantaba el color amarillo y posteriormente desarrolló tal pasión por el modelo Beetle de Volkswagen que acumuló una impresionante colección de miniaturas de ese coche. Un día, cuando Brandon tenía 17 años, su madre entró en su habitación y le encontró inconsciente. Enseguida le trasladaron al hospital, y cuando ella habló con el doctor, éste le dio la triste noticia de que su hijo no volvería a despertar. Preguntó si estaban seguros. Entonces le pidió un bolígrafo a la enfermera y escribió: «Cuando llegue la hora, donaremos sus órganos». La enfermera leyó la nota y la miró. Le cogió la mano y le dijo que no era necesario hablar de eso ahora, pero ella respondió: «Puede que nunca sea capaz de pronunciar estas palabras, pero quiero que ustedes lo hagan por mí». Gail pensó: «No me puedo creer que esté sucediendo esto. Pero si no pueden salvarle la vida, entonces Brandon debería salvar otras vidas». Acompañó a su hijo al quirófano, donde le retiraron las vías de soporte vital, y se puso a cantar Amazing Grace mientras esperaba a que se detuviera su corazón. Gail hizo lo que pudo por superar la pérdida y mantener el optimismo y la esperanza sobre el futuro. Había días en que los rayos de sol brillaban con tal fuerza que uno de los amigos del colegio de su hijo le decía que cuando el sol brillaba así, sabía que era Brandon quien les estaba sonriendo. Al cabo de unos años, Gail y su hijo Brian se mudaron a otro apartamento, justo antes de que éste ingresara en el ejército. Gail estaba abriendo cajas cuando alguien llamó a la puerta. Había contratado a una empresa de pintores para que la semana siguiente le pintaran el apartamento de color amarillo, y el hombre que llamaba a la puerta era Ken, el pintor. «Llega con una semana de antelación», le dijo Gail. «Se ha cancelado otro trabajo que tenía en esta zona y la empresa me ha enviado aquí», respondió él. «Bueno», dijo Gail, «todavía lo tengo todo en cajas. Quería organizar las cosas antes de que ustedes empezaran con el trabajo, pero puesto que está aquí, pase y empiece». Ken empezó a pintar, y mientras ella seguía desempaquetando, le preguntó si vivía allí sola. «Mi hijo Brian está haciendo el adiestramiento militar. Ha ingresado en las reservas de la Guardia Nacional Aérea». «¿Tiene alguien más que le haga compañía mientras él está fuera? ¿Otro hijo?» No era la primera vez que se enfrentaba a esa incómoda pregunta. A veces contaba toda la historia de Brandon, pero otras respondía: «Solo tengo a Brian». Esta vez, sin embargo, no se esperaba la pregunta. Se quedó sorprendida pensando qué iba a decir. «Tenía otro hijo que se llamaba Brandon, pero murió a los 17 años», se limitó a decir. «Qué estúpido soy», replicó Ken. «Siempre meto la pata, disculpe la pregunta». «No pasa nada», le dijo ella, y él siguió pintando. Entonces, al cabo de unos minutos, Ken volvió a hablar. «Siento lo de su hijo. Sé lo que es estar muy enfermo. Estuve en diálisis y hace 4 años casi me muero, pero salvé la vida gracias a un trasplante de riñón». «¿Cuándo le hicieron el trasplante?»
En 2008, respondió Ken. ¿Qué mes? En febrero. ¿En febrero cuándo? El 13 de febrero, contestó él. Jamás olvidaré esa fecha. Brandon murió el 12 de febrero. Oh, no, no es el mismo, dijo Ken rápidamente. Mi donante era un joven de 21 años que falleció en un accidente de coche. Oh, exclamó Gale, volviendo a sus cajas y Ken a su pintura. Al cabo de un rato, Gale tuvo que salir a hacer un recado y le dejó solo en el apartamento. Ken ya había pintado una pared. Cuando regresó, lo encontró junto a la pared pintada. No había avanzado nada. ¿Le pasa algo?, le preguntó Gale. Le he mentido. ¿No es pintor? No, no me refería a eso, sino a que tengo el riñón de Brandon. ¿Qué? Cuando me ha dicho que su hijo se llamaba Brandon y que usted se llamaba Gale, enseguida he caído en la cuenta de que era la persona que me envió la nota después del trasplante. Me dieron la opción de responderle y me siento muy avergonzado de no haberlo hecho. Gale, conmocionada, cogió el teléfono y llamó al centro de trasplantes. Pidió que le pusieran con su asesor. He contratado a una empresa para que me pinten el apartamento y el pintor me dice que lleva el riñón de Brandon. ¿Cómo podemos confirmarlo? Bueno, las posibilidades de que eso ocurra son casi nulas, pero dígame su nombre. Gale le preguntó a Ken su nombre completo y se lo dijo al asesor. Este abrió un archivo confidencial y comprobó que, efectivamente, Ken había recibido uno de los riñones de Ken. Ella empezó a llorar. «Tengo su riñón, ¿verdad?», preguntó el pintor. Cuando Brian llamó a su casa desde el campo de adiestramiento y escuchó la historia, él le dijo a su madre: «Mamá, es como si Brandon hubiera venido a casa». Esta historia es un gran ejemplo de cómo puede obrar el universo. Nosotros creemos firmemente en la afirmación «la vida nos ama», aunque puede que se esté preguntando qué tiene que ver eso con la pérdida. Como ya hemos dicho, esto no significa que usted no vaya a experimentar esa pérdida, pero dependiendo de cómo la procese, la perciba y piense en ella, la vida estará apoyándole, aunque sea llevándole a rastras durante sus momentos más difíciles. Gale, por ejemplo, en pleno proceso de pérdida, aceptó la tragedia que tenía delante, pero dispuesta a que Brandon siguiera viviendo de algún modo. ¿Cuántos podemos decir que cuando muere algún ser querido seguirá viviendo? Recordemos que la vida no muere, que las almas no pueden morir, y en el caso de Brandon algunas partes de su cuerpo físico tampoco murieron. Estaba dispuesta a que Brandon siguiera viviendo, salvando la vida a otras personas. 2 personas pueden ver gracias a Brandon. 8 personas tienen más movilidad y menos dolor gracias a sus tejidos. Esto es especialmente importante para Gale, porque su hijo pasó toda su vida en una silla de ruedas. Más adelante, cuando conoció a la esposa y a los hijos de Ken, se dio cuenta de cuánto le habían necesitado en aquellos momentos en que él pensaba que se iba a morir. Se sintió muy agradecida de haber podido conocer personalmente a la familia que había vivido una situación tan extrema y que había podido superarla. Que no solo había salvado su vida, sino que esa experiencia también había afectado considerablemente a la vida de su esposa y a la de sus hijos. Puede que usted piense: bueno, Gale probablemente vivía en un pueblo pequeño y fue una coincidencia que Ken acabara siendo su pintor. Pero veamos estas otras posibilidades. Podía haber pintado ella misma el apartamento y no haber llegado a conocer a Ken, o podía haber contratado a otra empresa. El pintor podía haber llegado cuando tenía previsto. Ella ya habría tenido ordenadas todas las cajas y no habría estado presente para hablar con él. Todavía puede pensar: vale, se produjeron algunas coincidencias. El caso es que Gale vive en Buffalo, Nueva York, y que hay 18.000 pintores en la zona. Las posibilidades de que ella eligiera a Ken eran solo del 0,0006%. La vida puede ofrecernos regalos inesperados cuando estamos abiertos a ellos, incluso cuando sufrimos una pérdida. Gale, al aceptar su pérdida, pudo trabajar mejor su duelo y descubrir el sentido profundo de la vida y de la muerte de su hijo. Su camino hacia la sanación le servirá para determinar cómo vivirá el resto de su vida, así como la forma en que seguirá honrando la vida de Brandon. La vida tiene su propio sentido. Muchas veces no es como esperábamos, pero tiene su propio ritmo. Está llena de situaciones inesperadas que a menudo trastocan nuestra paz mental.
La vida nos trae cambios y retos que jamás hubiéramos imaginado. Cuando se permita sentir el dolor por esos cambios, aceptar la pérdida y trabaje su duelo, aprenderá la verdad sobre la vida. Pase lo que pase, usted puede sanar su corazón. Epílogo. Cuando pensamos en la pérdida, la idea de descifrar el sentido o ver algo positivo en ella parece contradictoria. Pero tanto si se trata de una ruptura, como de un divorcio o incluso de una muerte, hay más por descubrir, lo que dependerá de su forma de pensar al respecto. Eso no significa que usted pueda evitar que suceda, sino que sus pensamientos pueden cambiar todo lo que sobreviene a raíz de la pérdida. El duelo pertenece al corazón y al alma. Sienta su pérdida, permítala, dedíquele su tiempo. El sufrimiento es la parte opcional. Recuerde que usted llegó a este mundo a mitad de una película y que lo abandonará también a mitad de la misma, y que lo mismo le sucede a sus seres queridos. Pero el amor no muere nunca y el espíritu no entiende de pérdidas. Puesto que es su mente la que moldea la experiencia de su pérdida, ¿por qué no se propone vivir el duelo más tierno y afectuoso posible? No olvide que un corazón roto es un corazón abierto. Permítase albergar esperanza para su tristeza. Elija cuidadosamente sus pensamientos. Sea paciente consigo mismo y reflexione sobre su pérdida con amor. Si está de duelo por un ser querido, recuerde cómo le amó en vida y que puede seguir amándole en su ausencia. Usted puede pasar del duelo a la paz. Los finales también son comienzos. Le animamos a que use las afirmaciones y las enseñanzas de este audiolibro, no solo mientras esté en el proceso de superar una pérdida, sino en todos los aspectos de su vida. Observe su forma de pensar y cámbiela en aquellas áreas que estén en conflicto. Con ello aportará más felicidad a su vida y a las personas que le rodean. Los momentos difíciles pueden servirnos de recordatorio de que nuestras relaciones son un regalo. La pérdida puede recordarnos que la vida es en sí misma un regalo. Y no se olvide de amarse a sí mismo. Usted se lo merece. Usted es un regalo. Amo la vida y la vida me ama. He vivido y he amado. Estoy curado.